Gracias Intercity, la tenemos a Vanina Cacase desde su casa, este estudio móvil de Telediario. ¿Cómo estás, Vanina? Muy buen mediodía. Muy buenas tardes, Martín. Hermoso día, ¿eh? Me parece que presagia un buen fin de semana. Así es. Bueno, para quedarse en casa y para disfrutar, los que pueden disfrutar del patio, de otras actividades, siempre dentro de casa. Parece que el aislamiento social, lo dicen los especialistas, lo aseguran también las autoridades sanitarias, está dando buenos resultados. Y en el caso puntual de nuestra ciudad, lo escuchábamos en el anticipo, ha hecho que durante 13 días no se registraran nuevos casos de coronavirus. Bien, sí, basándonos en esas cifras, buenísima señal, buena noticia. Pero hay que mirar otro número, Vanina, también. Sin ir más lejos, en nuestra ciudad hay 2 enfermeras que se han contagiado con coronavirus por el contacto que han tenido con ciertos pacientes. A nivel nacional, ya el 14% de los contagiados se habla de que son personal que ha estado vinculado a la atención de pacientes con coronavirus. A nivel global es una preocupación también la cantidad de efectores de salud que se han contagiado con coronavirus. Bueno, un número para tenerlo en cuenta, ¿no? Así es, y porque son ellos los que están en la primera línea de combate, ¿no? Entonces son considerados héroes, están allí batallando para cuidarnos a todos. Por eso es importante cuidarlos desde todo punto de vista. Vamos a sumar a esta charla al doctor Andrés de León, que es el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de este y otros temas que en estos días están en agenda. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes a Vanina también. Bueno, muchas gracias por estos minutos con Telediario. Nosotros planteábamos este tema, lo están siguiendo con preocupación, la cuestión de la seguridad de los médicos, los enfermeros que están trabajando arduamente en el avance de la pandemia. Sí, desde el primer momento hemos tenido, digamos, una preocupación importante sobre el cuidado que tienen que tener los equipos de salud. De hecho, hemos hecho reclamos desde el inicio de que exista la cantidad suficiente de equipos de protección personal, porque ese equipamiento es el que nos permite a nosotros poder atender pacientes sospechosos, confirmados, sin poner en riesgo nuestra digamos, integridad personal y de nuestras familias, ¿no? Después tenemos que volver a casa, nosotros tenemos familia y bueno, si bien somos los que tenemos el conocimiento técnico suficiente para poder cortar esta vía de contagio, necesitamos tener el equipamiento suficiente para poder hacerlo. Doctor, estábamos leyendo un comunicado del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba que usted preside y allí usted hace un llamado, ¿no?, a terminar con la estigmatización de los trabajadores de la salud. De algo que nosotros nos hemos venido ocupando en las ediciones de Telediario y que creemos que es el resultado de una combinación fatal que es la ignorancia más el miedo, que hace que se estigmatice a los trabajadores de la salud, llámense médicos, enfermeros, bueno, todos aquellos que están ahí en la primera línea de combate. Y en esta misma, en este mismo escrito del Consejo, usted dice, por favor, no obliguen a que los médicos y personal de salud tengamos que quedarnos en nuestras casas. Claro, exactamente. Esta reflexión viene a cuenta de que hay agresiones hacia el personal de salud, verbales, amenazas, y que el personal de salud, como cualquier otro, es una persona que tiene sus emociones, sus miedos, sus sentimientos, y forzar a esto es realmente de mala persona, acusar a un profesional de la salud, enfermera, maestranza, limpieza, médico, etcétera, todo el equipo trabajamos codo a codo, de que voluntariamente vaya a querer llevar una infección a su casa. Eso es realmente un pensamiento realmente muy limitado. Lamentablemente, por cada pensamiento limitado, cada
estupidez humana que existen miles y miles de personas solidarias. Hasta ayer se llegaron registrados en Córdoba, en el COE de Córdoba, 11.000 voluntarios de distintos tipos, médicos, enfermeras, psicólogos, personas comunes para asistir a ancianos, a gente que no tiene para comer, 11.000 voluntarios anotados. Entonces, por cada 11.000 personas buenas, tenemos una persona de baja moral que amenaza a un profesional de la salud. Doctor, usted, preside el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Imagino que deben tener reportes que llegan de distintos lugares de la provincia. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Cuáles son los principales temores de los médicos en la provincia de Córdoba? ¿Creen que están preparados para poder hacerle frente a un avance de la pandemia, al pico de la pandemia? Sí, no sabemos cómo va a ser el pico de la pandemia. Si, digamos, hoy los números son favorables. Yo hacía con un grupo de amigos así un ejemplo futbolístico. Decir, bueno, vamos ganando 2-0, pero parece que el relator a veces nos pinta como el peor equipo del planeta. Bueno, hay que ver cómo sigue el partido. Probablemente, y todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora es para que no haya un pico que nos sobrepase. Pero tengan en claro, ustedes, tengan en claro la población, de que va a haber muchos contagios, porque es un virus que se contagia con la gente, y la gente existe y deambula por la ciudad, aunque sea el mínimo, deambula, y entonces va a haber contagio. Lo que tiene que suceder, como ha sucedido hasta ahora, que esos contagios sean progresivos y se los pueda atender a todos. Hasta hoy han sido progresivos, no en pico, sino una progresión lenta, que eso se llama achatar la curva, y a todos se los ha podido atender correctamente. Y hemos tenido el éxito esperable, y bueno, los casos fatales son los casos a los cuales se le agrega comorbilidades, etcétera, etcétera, que con este virus o cualquier otro virus probablemente hubiera aparecido. Lamentablemente se contagiaron, que no es lo que desea la sociedad, ni por supuesto menos aún los médicos, pero y se hace todo lo posible, y de los casos críticos, algunos andan muy bien y unos pocos, tienen consecuencias malas. Si nosotros podemos tener el equipamiento, todo lo necesario, respiradores, etcétera, para atender a todos, nos va a ir muy bien. Doctor, ¿y qué le cuentan? ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba con los médicos? ¿Qué comentan ellos? ¿Se sienten en condiciones? ¿Se sienten seguros? O hay temor a esto que es algo desconocido y que vamos haciendo camino al andar en la lucha contra este virus. Sí, hay un grado de temor, siempre existe un grado de temor, y cuando son cosas nuevas, donde no tenemos un conocimiento pulido, acabado de muchos años, quizás ese temor se ve un poco más manifestado. Pero bueno, tenemos un temor, pero un temor con responsabilidad. O sea, esto lo vamos a afrontar y vamos a salir adelante. O sea, todo el equipo de salud está, como quien dice, por decir de una forma más simple, con la camiseta puesta. Claro. Y le vamos a dar la lucha que haya que darle. Y hay gente que tiene más temor, otros que tienen quizás más optimismo, pero bueno, el personal de salud y los médicos somos personas como ustedes. Entonces, sufrimos las mismas angustias, los mismos temores, nos preparamos para afrontarlos en un ámbito específico, que es la salud, pero no somos personas superhéroes, esos que con capa, etcétera, no. Doctor, usamos lo que se nos enseñó durante años y para lo cual nos formamos permanentemente. En eso estamos igual o mejor que en otras partes del mundo. Tenemos equipos de personales que son altamente calificados. Doctor, por último, quería preguntarle, pedirle una opinión sobre ciertas versiones que han circulado en los últimos días. Primero, la consulta si Córdoba necesita más médicos, o el sistema sanitario en general argentino necesita más médicos para atender la demanda que podría generar el coronavirus. Y por otro lado, su opinión sobre estas versiones que andan circulando de la llegada de profesionales
profesionales de otros países para atender aquí en Argentina. ¿Cuál es la visión desde el Consejo de Médicos? No, médicos tenemos. Nosotros en Córdoba tenemos 20.000 médicos y muchos están sin trabajar, están en sus casas, porque bueno, no están en el sistema público, no están en el sistema de clínicas y hospitales privados y podrían estar disponibles si se los llama. De hecho, muchos en este voluntariado hay más de 250 médicos anotados como voluntarios, que ni siquiera pretenden cobrar un honorario. Se podría contar con muchos más si se les paga, por supuesto, porque son gente que necesita trabajar, muchos de ellos que no tienen ninguna fuente de ingreso en este momento. O sea que médicos hay, y a nivel país también, por supuesto, hay. Y me parece totalmente disparatado y una imprudencia total tratar de traer médicos que ni siquiera sabemos cuál es su formación, no sabemos para qué están capacitados o no, no sabemos si están contagiados, porque simplemente le van a exigir una declaración jurada. Es como que le pidamos al mosquito que nos firme una declaración jurada que no tiene dengue. Realmente me parece un despropósito total gastar recursos, porque esto no es gratis, o sea, es muy caro porque fletar aviones, etcétera, y después a estos médicos acá va a haber que alojarlos, darles de comer, pagarles, etcétera, etcétera. Gastar un recurso que hoy hay que realmente cuidarlo mucho en una cosa que es un despropósito total. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo con Telediario. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, doctor. Cuídense. Que tenga una buena tarde. Cuídense mucho.